Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919. Radio Caliente. 36 años junto a vos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar a su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón. Y a los ciegos les devuelve la mirada. Muy buenas noches, estamos acá otro jueves más, hoy jueves 30 de octubre, en FM Fuego, Radio Caliente 91.9, después del partido de Lanús y Universidad de Chile, que Lanús pasó a la final. Así que un saludo grande a la gente de los Haces del Fútbol, a Saúl Pomarás por entregarnos el programa horario, les agradecemos mucho por mencionarnos también. Son muy amables con nosotros, así que un saludo grande a Saúl Pomarás y los Haces del Fútbol, y nos ponemos contentos que Lanús llegó a otra final internacional, así que bueno, veremos qué pasa más adelante con la final, y ahí estaremos alentando al equipo Granate. Acá desde Ramiro Escalada para el mundo estamos otro día más, otro jueves más en el programa de la Iglesia del Redentor, un programa donde vamos a escuchar, como dice la promoción, linda música, vamos a enterarnos de lo que hicimos en la iglesia este fin de semana. Tenemos el informe de la iglesia perseguida hoy también, en un país de Asia llamado Omán. Vamos a tener una entrevista muy linda, un periodista llamado Damián Sileo, y por supuesto vamos a tener palabra de Dios al final con el pastor Ariel Alonso, a quien saludo. ¿Cómo estás, pastor? ¿Todo bien? Hola, todo bien, buenas noches. ¿Y cómo no vamos a estar? ¿Contento? Ganó Lanús, la verdad que nos pone muy feliz eso. Y bueno, hoy como comentaste vamos a tener un lindo programa. Hermoso. En los controles, como siempre, Fausto, el capo del mundo, siempre ahí manejando los controles. Lo nombran todo, en el programa de los Haces del Fútbol también lo nombran a Fausto. Es internacional, Fausto es tremendo, una cosa de loco. Bueno, todo eso vamos a tener hoy, estamos tomando unos matecitos ricos, ¿sí? Este jueves 30 de octubre, le mando un saludo a mi hermana de cumpleaños, a Florencia. No decimos cuántos cumple, pero les mandamos un feliz cumpleaños a Flor, de cumpleaños. Y bueno, vamos a tener todo eso en el diario. Quédate con nosotros. Si te querés comunicar con nosotros, pueden mandar un mensaje al 1555081810, 1555081810. Ahí pueden mandarnos de dónde nos estás escuchando. Si quieres tener algún pedido de oración o alguna canción que quieras escuchar, entonces la programamos para más adelante. Ahí nos están mandando mensajitos ya el amigo Claudio Preseo, que siempre está ahí firme junto al pueblo, parece crónica, Claudio. Claro, ahí estamos. Así que bueno, vamos a comenzar como siempre con una canción muy potente. Hoy autobombo, señores. Hoy pasamos un tema de Lázaro, ¿sí? Vamos a escuchar el Salmo 58. Salmo 58 es un tema originalmente de B8, que lo reversionamos para un compilado. Así que si tienes la Biblia ahí, agarrá el Salmo 58, que está casi textual. Salmo 58 por Lázaro. No
sus bocas quiebra. Oh Dios, las muelas del león que se disipen como agua que corre, como hierba que se pisa sobre el camino, que se deshagan como el caracol deslié, como el que muerto nace y no contempla el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espíritus, así vivos, así airados, Él los arrebatará con tempestad, tempestad, tempestad. Se alegrará el justo al verse vengado, sus pies bañará en la sangre el malvado. Entonces se dirá al premio para el justo, y hay un Dios que juzga al mundo. Bien, escuchamos ahí ahora de fondo el arpegio del original Salmo 58. Ahí estábamos escuchando a Lázaro, una voz joven, me decía Fausto, no parecés vos, me decía Hernán. Y es una canción que grabamos hace 20 años más o menos. El Salmo 58 es un salmo que clama por justicia, ¿no? Por la justicia divina y muestra cómo los malvados van avanzando y piden una justicia divina del Señor y que el Señor actúe ante esa maldad, ¿no? Es un salmo, es un mictam de David pidiendo plegaria para el castigo de los malvados. Qué bueno que David pide plegaria, ¿no? Y no actúa él solamente, ¿no? El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así que cuando tengas un tema ahí, pedí que Dios intervenga, ¿no? Porque si generalmente uno actúa a veces con su propia voluntad, mete la pata. Así que ahí estábamos con un Salmo 58, Lázaro. La primera vez que ponemos un tema de Lázaro, así que vamos a ver si los padres son un poco temas así agresivos los nuestros, y la gente por ahí no está escuchando. Me va a decir, no pongas más tus canciones, Hernán, porque te conocemos hablando tranquilo y van a escuchar así como un voz fuerte. Bueno, ahí estamos, Salmo 58. Lo que dejó el fin en la igle, hemos tenido un lindo fin de semana, incluso un comienzo de semana muy lindo. Como siempre, la actividad de los sábados, el sábado de 3:30 de la tarde a 5:30, ahí con los niños, y además fue un fin de semana de elecciones. Exactamente. Sí, yo no puedo estar ahí el fin de semana porque estuve afectado como delegado electoral en la escuela, así que estuve casi todo el fin de semana en la escuela con las votaciones, pero bueno, tuvimos el sábado la actividad de los niños y adolescentes. El sábado hubo actividad, claro, tal cual, como siempre, estamos trabajando igual, los chicos vienen igual, haya lesiones o no, estamos predicando el evangelio constantemente, y no, la verdad que linda convocatoria de chicos, donde pudimos plantear de vuelta no Halloween, donde se pasó un video, claro, ahí tenés, muy bueno, mostrando por qué no festejamos Halloween y qué es el significado de Halloween, ¿no? De dónde viene, por qué tanta influencia con Halloween y el significado de decirte, que te dice la famosa palabra dulce o truco. Exactamente, dulce o truco, y ahí vemos lo que hay oculto, ¿no? Vemos como el diablo trabaja a través de esta fiesta, ¿no? Que uno dice que es algo sí, como inofensivo, ¿no? Pero sabemos lo que viene de atrás y sabemos el significado que tiene para el cristiano, para que todo aquel que cree en Señor Jesucristo, ¿no? Sabemos el movimiento espiritual que se mueve ahí atrás. Claro. Entonces, la idea es mostrar a los chicos qué es lo que es Halloween, de cómo comenzó hasta el día de hoy, cómo se fue expandiendo. Sí, y cómo llegó a Latinoamérica, cosa que no estaba en ningún lado
expuestos, ¿no? Si bien sabíamos que ahí el tema de la calabaza, lo vimos a todos los estadounidenses, pero no llegaba, ahora llegó fuerte y se quiere como imponer también en Argentina la moda Halloween. Y se impuso. Las escuelas celebran Halloween. He visto escuelas mucho vestidos, sí, tal cual, festejando Halloween. Después he visto mucha gente comprando en los cotillones máscaras, partiendo detrás de esa cultura que para el Estados Unidos también es parte cultural, ¿no? Como acá puede ser la Pachamama, pero sabemos que detrás de todo eso, digamos, ¿no? Ahí se mueven fuerzas ocultas. Ese famoso 31 de octubre se juntan brujos y en los grupos celtas y los brujos grandes haciendo trabajos demoníacos, ¿no? Eso es lo que la gente no puede ver, no ve, que detrás de esa inofensividad que se ve ahí, con la golosina, hay un mover espiritual muy grande. Tal cual. Nosotros lo que planteamos a los chicos no vamos mostrándole una imagen fuerte, sino informaciones sobre lo que es la Halloween. Después también en cada chico si quiere festejarlo o no, pero mostrándole lo que significaba Halloween para todos y para el cristiano, ¿no? Sabemos que donde se mueve todo lo que era la lucha espiritual. Y la verdad que estuvo lindo porque estuvieron compartiendo varios chicos de diferentes edades y fue de gran bendición porque muchos preguntaban. Y además se suma ahora también una moda con el festejar el Día de los Muertos. Por todo el tema Coco y la película y México y que se ponen las máscaras de calavera y todo eso, también y es una moda bastante peligrosa esa, no es inofensivo todo eso. Hay mover espiritual, las potestades en el aire están permanentemente influyendo en estas cosas y nada, celebrar la muerte es complicado. Pero bueno, acá la iglesia tiene que ser luz. Por eso a los chicos les enseñamos un poquito de justamente esto, ¿no? De entender qué se celebra, por qué se celebra, qué hay detrás, y cómo tomar el tema Halloween. Y sobre todo, ¿qué festeja la iglesia? ¿No? ¿Qué festeja el cristiano? Es sí a la vida. Exacto. Nosotros festejamos sí a la vida, no a la muerte. Entonces, esa es la contra prueba que tenemos donde nosotros mostramos, nosotros festejamos sí a la vida y todos los días festejamos sí a la vida, no hace falta esperar que venga un 31 de No, por supuesto, pero hay que acentuar un poquito ahora también para estar atento a lo que estamos. Exactamente. Porque todo lo cultural se nos pega, lamentablemente es así. Todo lo cultural, lo que viene de afuera, más se nos pega, ¿no? Por eso también en el norte argentino es cultural la Pachamama. Y sabemos que la Pachamama es un culto también que totalmente idólatra, porque hablan de la tierra como madre, y realmente la tierra es un elemento que Dios puso para justamente para poder tener alimento y todo eso. Entonces, en lugar de agradecer a la tierra hay que agradecerle a Dios, ¿no? Entonces, también, digamos, no es que lo cultural muchas veces va en contra de lo que la Biblia dice. Entonces hay que estar atento y hay que ser sabio en todo eso. Y por eso el Señor dice siempre que seamos influencia hacia los demás y no los demás hacia nosotros. Digamos, si uno está firme en la palabra del Señor y está firme con el Señor, vos mostrás que sos luz en los lugares que estás, porque es imposible no estar en estas culturas, pero uno dice, yo con esto no comparto porque entiendo que sí, es así. A lo que lleva, ¿no? Y entonces uno ahí se hace firme y dice, no, esto sí, esto me parece que no, entonces uno ya está firme en el lugar y donde también predica el Evangelio. Totalmente, es así. Y el domingo, bueno, tuvimos culto a las 6 de la tarde, último día de la 6, ahora arrancamos a las 7 de la noche, ya horario de verano, arrancamos el próximo domingo a las 19. Arrancamos el culto, muy lindo, la verdad que bastante convocatoria, pensamos que iba a haber poca por las elecciones, mucho pero la verdad que muy buena convocatoria, donde hablamos un poco sobre la palabra que tocamos es decisiones que marcan el destino. Epa. Fuerte. Sí, decisiones que marcan el destino, y a veces, ¿qué es lo que frena nuestras decisiones, no? Cuando Dios nos llama. Y bueno, hablamos un poco de eso, que hoy también vamos a charlar un poco sobre lo que predicamos, y cuáles son esos patrones que se encienden cada vez que tenemos que tomar una decisión cuando Dios nos llama. Y hablamos un poco de la palabra dice, ¿por qué el miedo nos paraliza antes de tomar decisiones? Entonces, tomamos un poco la palabra de Dios, hablamos un poco de Éxodo, cuando el llamado de Moisés,
y ese encuentro que tuvo con el Señor. Y ahí hubo yo digo siempre, en esa charla, me imagino siempre, hubo una sanidad interior de Dios hacia Moisés. No nos olvidemos que Moisés fue una persona abandonada, tenía que luchar con el abandono, vivió en un hogar donde directamente no la aceptaban, y después tuvo que salir corriendo porque había asesinado a una persona. Hay varios temas que el Señor tuvo que solucionar ahí en esa charla, y donde el Señor también se soluciona con nosotros cuando estamos frente a frente con Él en nuestro lugar y adorando a Dios. Por eso es tan importante también tener un tiempo de intimidad con Dios, ¿no? De estar solo con el Señor, y que el Señor pueda también trabajar en nosotros mediante su palabra, mediante la oración. Son tiempos en que hay que dárselos. Es un tiempo de inversión de verdad espiritual para cada uno, poder tomarse un tiempo a solas con Dios y poder estar ahí donde el Señor te prueba como al fuego, como el diamante, ¿no? Como va sacando las impurezas, lo va perfeccionando. Entonces, bueno, buenísimo. Y el martes tuvimos el discipulado. El martes tuvimos el discipulado. Sí, hablamos de empezar a testificar, de cómo testificar, de la importancia de dar testimonio. Buena concurrencia también, de buena gente, la verdad. Sí, la gente interesada por aprender. Cambiamos la mesa, una mesa más grande. Sí, una mesa más grande. Donde se tocaron varios temas, la verdad, hermosos temas que se tocaron. Y sobre todo siempre salen charlas. Y esas charlas, la verdad que... Sí, pero también dan pie a las personas que puedan expresar lo que sienten y abrirse un poco y tener justamente voz para que se pueda ser escuchada, ¿no es cierto? En los cultos muchas veces no pasa porque es más expositivo todo, pero justamente en estos lugares donde uno puede charlar y tener y poder expresar lo que siente, lo que le pasa. Así que siempre son muy buenos. Los discipulados los tenemos los martes 18:30 en la iglesia del Rentón, en Muratura 757, entre Bolonia y Amberes. Así que eso fue lo que pasó el finde. Y mañana tenemos una reunión especial, reunión de mujeres. Reunión de mujeres, correcto. 17:30 horas, en Muratura 757, Iglesia Bautista de Redentor. Están todas las mujeres que están escuchando, están invitadas. Exacto. A partir de las 5:30 de la tarde, estamos ahí en la iglesia, están todas las mujeres, donde van a compartir una hermosa palabra del Señor, donde van a poder compartir entre mujeres, poder charlar y pueden estar orando una por otra. La verdad que es de gran bendición. Y los colectivos que pasan es el 179, el 550, el 281, el 271, 283 y 550. Ahí tenés. Ahí tenemos los niños colectivos que están pasando por ahí. Pueden pasar y entonces mañana 5:30 de la tarde, reunión de mujeres. Así que pásense, va a venir una persona especial a tenerle la palabra, así que va a estar muy lindo poder compartir, ¿sí? Así que bueno, lo que pasó el fin de la iglesia, un poquito de todo eso. Este sábado tenemos la misma actividad, así que la semana que viene charlaremos un poquito de lo que estuvo pasando en estos días. Nos mandó un mensajito Claudio Precedo: amigados hermanos de la fe, un saludo como todos los jueves, este fiel oyente, que el Señor ponga en su boca palabras de su palabra, y su sabiduría. Bendecido programa, y le mando un saludo a Flor por su cumple. Así que bueno, ahí estamos, le agradecemos a Claudio siempre la escucha. La verdad que Claudio siempre es una persona que nos está ayudando y escuchando siempre. Vamos a escuchar otra canción, vamos a escuchar a Pri González, esta artista de Omca, ¿sí? Hoy justamente está la gente de Bolerges tocando con Skillet, una banda cristiana de metal que vino y el presidente ahí, Marcelo Rodríguez, y la banda Bolerges están tocando con ellos, así que les mandamos un gran saludo, que puedan disfrutar del show. Y la artista de Omca llamada Pri González, vamos a escuchar una canción que se llama Solo Quiero Amarte. Buscando tu trono de gracia.
Bien, escuchamos a Pri González con Solo Quiero Amarte, y como la canción hablaba de que el Señor vuelve a encender el fuego, ¿no?, en cada uno de nosotros, ¿no? El fuego del Espíritu. Uno tiene el Espíritu Santo, pero todos los días hay que llenarse del Espíritu Santo y que ese fuego no se apague para poder seguir predicando la palabra. Vamos a hablar de la iglesia perseguida. Hoy, país número 32, programa número 32. El país es Omán. Es un país que queda en la península arábiga, limita con Yemen, que también hablamos hace un tiempo, que también es un país que persigue el cristianismo, Arabia Saudita, justo está en la península casi en la entrada de lo que es el Golfo Pérsico, cerca de Kuwait, también enfrenta después del mar ahí a Irán, en la zona justamente de la Medialuna Fértil, ahí donde fue Babilonia, esa zona muy muy complicada. Y Omán es un país que también, por la cuestión islámica, está persiguiendo al cristianismo. Así que vamos a escuchar lo que pasa en Omán. Te decimos siempre, ¿no? 380 millones de cristianos están siendo perseguidos en todo el mundo en este momento, en 2025. Y vos tenés que saber, para tomar conciencia y orar por ellos, para que Dios los siga bendiciendo y su evangelio pueda seguir extendiéndose por todo el mundo. Vamos a escuchar lo que pasa en Omán, en la iglesia perseguida, ahora. Iglesia perseguida. País número 32 en peligro para los cristianos. Omán. Hay 187.000 cristianos en Omán. Constituyen una pequeña minoría, solo el 4% de la población total. Aunque la mayoría de los omaníes practican un islam moderadamente conservador, no hay tolerancia con los miembros de la familia que se convierten al cristianismo debido a la fuerte mentalidad de clan. Los ciudadanos omaníes que se convierten sufren presión por parte de la familia y la sociedad para que abandonen su fe. Pueden ser expulsados del hogar familiar, perder su empleo y enfrentarse a problemas relacionados con la custodia de los hijos y la herencia, por lo que muchos mantienen oculta su fe. Se tolera a las comunidades cristianas inmigrantes siempre que eviten compartir su fe con los musulmanes, pero se restringen sus actividades. Se vigilan las reuniones cristianas para detectar posibles declaraciones políticas y determinar si asisten ciudadanos omaníes. Todas las organizaciones religiosas deben estar registradas ante las autoridades. Los musulmanes inmigrantes que se convierten al cristianismo sufren presiones similares a las de sus países de origen, ya que suelen vivir dentro de sus propias comunidades nacionales o étnicas. Se han denunciado varios incidentes relacionados con la comunidad de conversos del Islam al cristianismo. La presión media sobre los cristianos, especialmente sobre los convertidos, siguió siendo muy alta. Todos los cristianos siguen estando estrechamente vigilados por el gobierno, que limita cada vez más la libertad de religión y creencia. Muchos pequeños pueblos rurales en el sur y oeste de Omán no tienen posibilidad de contacto o interacción con creyentes cristianos. La sociedad omaní sigue siendo muy tribal. Los niveles de presión sobre los cristianos tienden a ser mayores en las zonas rurales, donde el control social y familiar suele ser mayor. Pero incluso en ciudades como la capital, Mascate, los convertidos viven sometidos a una gran presión. Los cristianos omaníes sufren mucha más persecución y discriminación que los creyentes inmigrantes. En la ultraconservadora sociedad de Omán, a las mujeres les cuesta tener voz propia y, por tanto, no se espera que tengan sus propias creencias religiosas. Por ello, a las mujeres les resulta extremadamente difícil convertirse del Islam al cristianismo, y cualquier mujer que decida hacerlo corre el riesgo de ser perseguida. Las convertidas pueden ser aisladas de otros cristianos o incluso sometidas a arresto domiciliario. También se puede presionar a las convertidas solteras para que se casen con un musulmán e intentar obligarlas a volver al Islam. Los convertidos al cristianismo no pueden casarse con un cristiano, ya que no pueden cambiar su fe registrada legalmente. Para los hombres musulmanes, es muy difícil convertirse al cristianismo en Omán. Es probable que los convertidos sean condenados al ostracismo social y pierdan el apoyo económico de su familia, así como las conexiones necesarias para encontrar trabajo. Esto tiene un efecto enormemente perjudicial en su vida familiar, laboral y comunitaria.
Cuando un hombre abandona el Islam, pierde automáticamente la custodia de sus hijos y su mujer puede divorciarse de él. En cuanto a los cristianos varones inmigrantes, es probable que cualquier presión que sufran a causa de su fe se produzca en el lugar de trabajo mediante discriminación basada en la fe. También podrían perder su visado de trabajo si participan en actividades de evangelización. Conoce a Jacob. Jacob es un creyente de la península arábiga que conoció a Jesús a través de una serie de sueños. Mi mujer me echó de casa porque no quería que hablara de Jesús. Jacob, nombre ficticio. Puertas Abiertas apoya al cuerpo de Cristo en la península arábiga a través de la oración y distribuyendo recursos bíblicos y capacitación de creyentes y pastores y orando por ellos. Motivos de oración. Por favor, ora por las comunidades religiosas para que Dios las proteja. Pide que los creyentes inmigrantes tengan la sabiduría y la audacia necesarias para vivir su fe. Ora para que los colaboradores de Puertas Abiertas en la península arábiga hagan brillar la luz de Cristo. Una oración por Omán. Padre Celestial, gracias por tu iglesia en Omán y por todas las maneras en las que revelas a tu Hijo al pueblo omaní. Protege y fortalece a los cristianos que esconden su fe y consuela a los creyentes que han sufrido por seguirte. Ayuda a los cristianos a encontrar comunidades eclesiales donde puedan florecer y bendice a los creyentes inmigrantes con creatividad para compartir el Evangelio con los demás. Amén. Bien, acá estamos escuchando el informe de la iglesia perseguida en Omán. Es tremendo que en un país sea ilegal no ser musulmán. Bueno, en muchos países pasa eso. Es legal ser musulmán, es ilegal no ser musulmán. Y los que deciden no ser musulmanes porque entienden que la verdad está en Cristo Jesús, bueno, están destinados al ostracismo, pierden el trabajo, la mujer puede divorciarse de él, puede tener pierde la custodia de los hijos, ¿no? Pierde todo derecho, es tremendo. Pero pasa. Y vamos a ver todavía, nos quedan 18 países más, hasta el 50, de cómo el cristianismo... Bueno, acá no vimos, por ejemplo, que se lo asesinen, ¿no?, a las personas, ¿no? Como en otros países más graves. Pero es como que queda como un paria, queda sin nada. Entonces, esto está destinado como a la indigencia, básicamente, por tener la confianza puesta en Cristo Jesús. Así que bueno, ese es el informe. Sí, Ariel. El pastor Bianchi, de Conexión Oriental, publicó, dice, del 3 al 8 de noviembre, Día Internacional de Oración por las Iglesias Perseguidas. Bien. Vamos a estar orando, todas las iglesias, todo lo que estén escuchando, el día 3 al 8 de noviembre, Día Internacional de las Iglesias Perseguidas. Importantísimo. Entonces, tomate un tiempo, elegí un día o tomate un tiempo todos los días. El próximo jueves va a ser 7 de noviembre, si no recuerdo mal, no, 6 de noviembre, y vamos a estar acá, así que vamos a tener un tiempo también para orar por la iglesia perseguida. Es un tema que nos preocupa mucho y que estamos siempre pendientes. También había una carta que quizás se la traiga la semana que viene de un pastor en China que había sido apresado y te la estaba buscando y no la encontré ahora. Mandó el pastor Bianchi también. La vamos a encontrar para la semana que viene y vamos a leerla a ver en qué situación están ciertos pastores. Hay en muchos lugares hay noticias de golpes, asesinatos del cristianismo. Hay muchas cosas que pasan y que no se cuentan. Así que vamos a tratar de poner luz sobre todo esto. Vamos a escuchar ahora en las reliquias cristianas que tenemos cada jueves esas canciones, esos discos que se grabaron en la década del 80 y que circularon solamente por el ambiente cristiano, quizás alguna persona afuera lo puede escuchar, y queremos dar la difusión porque se hacía música muy buena hace 40 años. En este caso vamos a escuchar a Adrián Jr., un gran artista de la década del 80 que empezó a grabar discos en el año 88, que es el disco que vamos a escuchar ahora. Tiene grabado 4 o 5 discos. Creo que se dedica a cantar todavía, tengo que seguirle bien el paso, pero vamos a escuchar de Adrián Jr. la canción. Ahí vamos.
llegado el tiempo de cegar, Él vendrá en busca de su pueblo. Aleluya. Aleluya. Aprovecha esta oportunidad, sin dudar que Él te salvará. Ábrele tu corazón a Cristo ahora mismo. Aleluya. Entremos por la puerta estrecha, es lo que pidió el Señor. Entremos por la puerta estrecha, por el camino de Dios. Entremos por la puerta estrecha, es lo que pidió el Señor. Entremos por la puerta estrecha, por el camino de Dios. Pocos son los que hallarán el camino de la verdad. Tú puedes encontrarlo a Él ahora mismo. Aleluya. Espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero más grande es el amor de Cristo. Aleluya. Entremos por la puerta estrecha, es lo que pidió el Señor. Entremos por la puerta estrecha, por el camino de Dios. Entremos por la puerta estrecha, es lo que pidió el Señor. Entremos por la puerta estrecha, por el camino de Dios. Entremos por la puerta estrecha, es lo que pidió el Señor. Entremos por la puerta estrecha, por el camino de Dios. Entremos por la puerta estrecha, es lo que pidió el Señor. Entremos por la puerta estrecha, por el camino de Dios. Estamos con el periodista cristiano Damián Sileo. Él tiene una larga trayectoria dentro del mundo periodístico cristiano, evangélico. Participó en muchas revistas como Visión Joven, como Radio Transmundial, creó el sitio web Vida Cristiana y trabajó como agente de prensa para muchas personalidades cristianas. Hola Damián, qué gusto tenerte en nuestro programa de la Iglesia del Redentor y queremos preguntarte, como hacemos habitualmente con nuestros invitados, ¿cómo conociste a Cristo? Hola Hernán, ¿cómo estás? Bueno, en principio gracias por tenerme en cuenta para tu programa. La verdad que siempre es linda, son lindas las oportunidades que uno tiene, ¿no? Es para disfrutar cada minuto que uno tiene en los medios de comunicación y más cuando hay gente que se interesa por la historia de uno. Así que te súper agradezco por tenerme en tu espacio y bueno, atendiendo un poco a lo que me preguntás en principio sobre cómo conocí a Cristo. Bueno, la verdad es que yo no tengo un testimonio grandilocuente como estas historias que a veces uno escucha sobre gente que se ha convertido al cristianismo después de pasar por situaciones traumáticas o con historias pesadas. La verdad es que yo nací prácticamente en un hogar cristiano, tenía apenas 8 años cuando mis padres empezaron a ir a la iglesia, producto de que mi hermana mi hermana 5 años menor que yo, había nacido con algunos problemas de salud y bueno, mi mamá tenía un pasado cristiano, después bueno, se alejó un poco del camino, se casó con mi padre, que era católico pero no practicante, más bien nominal, pero bueno, a partir del problema de salud de mi hermana fue que volvieron a la iglesia. Dios hizo su obra en la vida de Patri y bueno, ahí fue que empezamos a transitar de vuelta el camino del Señor, de vuelta en el caso de mi vieja, ¿no? O sea, yo ahí empecé a conocer las cosas de Dios, tenía 7, 8 años y empecé a conocer lo que era el mundo evangélico, ¿no? Así que se podría decir que soy de cuna cristiana, tengo ya casi 56 años y prácticamente toda una vida
dentro de la iglesia, conociendo, digamos, la cocina, ¿no?, de la iglesia. Tuve la posibilidad de transitar por iglesias bautistas, pentecostales, de comunidad cristiana, y si hay algo que rescato de todos estos años, es de haber cosechado tantas lindas amistades, ¿no? De hecho, me sigo frecuentando con gente con la que compartí la iglesia desde niño y desde adolescente, ¿no? Y que ahora, en la adultez, uno se sigue juntando, disfrutando de comidas, cumpleaños o reuniones. O sea, no importa la ocasión o el motivo, pero siempre la excusa es buena para volver a juntarse con aquellas personas con las que uno creció, ¿no? Nació y creció en el camino de la fe. Así que, bueno, es muy fácil, digamos, mi testimonio, ¿no? Desde chico. Y bueno, gracias a Dios, la verdad que si hay algo que le súper agradezco a Dios es el hecho de que estos casi 50 años dentro del camino fueron ininterrumpidos. No tuve, digamos, esos baches que a veces se suele tener por diferentes circunstancias de la vida, ¿no? No lo cuento como una cosa como para sentirme un héroe, ni mucho menos, sino destacando la gracia de Dios que hizo de que pudiera sostenerme en el tiempo y hoy poder disfrutar este presente y poder trasladárselo a mis hijos, con quienes también disfruto en familia el hecho de ir a la iglesia, de servir fundamentalmente, porque no se trata solamente de ir a una reunión, calentar la silla el domingo, sino de estar activo en algo en lo que creemos, ¿no? Que es esto, que es la obra de Dios. Así que bueno, realmente estoy muy, muy agradecido por eso. Bien, ya anticipamos de tu relación con el periodismo, pero queremos saber cómo te llegó a esta profesión, cómo nació esta pasión de ser periodista y de trabajar dentro del ámbito cristiano, llevando las noticias del Señor, pero en forma académica y profesional. Bueno, vos sabés que siempre cuento la misma anécdota, porque bueno, primero porque es lo que pasó realmente, pero también porque me gusta destacarlo, ¿no? Yo cuando estaba haciendo el servicio militar, año 90, hice mis primeras armas en la radio. Recuerdo los días viernes, vestido de soldado, salía de mi lugar de servicio, todos los viernes yo me iba para mi casa, y antes de ir a casa pasaba por la antigua radio JCB de Temperley, que quedaba ahí cerquita, un par de cuadras de la estación, y comenzaba con mi primer programa de radio, viernes a las 11 de la noche, recuerdo. Un programa que era bastante disruptivo para esa época, ¿no? Pasábamos mucho rock, hacíamos entrevistas, en esos inicios de lo que era la radiofonía cristiana y el auge de tanta radio evangélica, hacía que, bueno, que fuera todo muy amateur, ¿no? No significa esto que yo fuera un profesional, pero porque yo también estaba empezando en ese tiempo, ¿no? Pero la realidad es que de escuchar tanta radio durante mi adolescencia es como que ya tenía una idea acabada de lo que, bueno, cómo sería armar un programa de radio, y siempre estuvo, ¿no? En mi intención, en mi curiosidad de adolescente, decir, bueno, me gustaría meterme en el mundo de los medios de comunicación. Así es que, bueno, con pelo cortado, casi rapado, porque era soldado en esa época, ya estaba empuñando el micrófono y haciendo mis primeros armas en la radio. Y bueno, después de ahí recuerdo haber transitado en las redacciones de periódicos como Visión Joven, que marcó una época en los 90, también en Radio Transmundial como productor. Y le tomé el gustito a estar del otro lado, ¿no? Porque viste que cuando uno empieza en la radio, lo primero que mira es el fierrito, como decimos, ¿no? El micrófono. Pero cuando le tomé el gustito a producir los contenidos, a estar del otro lado del vidrio, a escribir mucho, bueno, ahí es como que dejé un poco ese protagonismo de estar detrás del micrófono, y empecé a armar los contenidos para que otro los traduzca hacia la gente, ¿no? Entonces, con el paso de los años, y bueno, luego yo ya habiendo transitado varios años en los medios, fue cuando empecé a estudiar, hice las cosas al revés, no las recomiendo,
Bueno, pero con el correr de ese tiempo le tomé el gustito y creo que encontré mi lugar del otro lado, ¿no? A mí me gusta producir. Yo creo que hay cosas que vienen innatas, ¿no? Y yo creo que soy un productor ya digamos, congénito, ¿no? Después uno va encontrando, ¿no? Va transitando por diversas áreas dentro de la vida de los medios de comunicación hasta que encuentra su lugar. Y yo creo que mi lugar es ¿no? Tal vez con un perfil un poco más bajo, pero estando en lo que es la cocina de los medios, ¿no? Ahí donde se tejen todos los pormenores que después uno lo ve en la pantalla, o lo escucha en la radio, o en el streaming hoy, o en cualquier, o en un escrito, ¿no? Pero bueno, así fue, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Cómo fue que llegué a esta profesión tan linda que es la de ser periodista. Es algo que uno soñó desde adolescente y hoy, habiendo ya transitado más de 55 años, es como que, bueno, se disfruta, ¿no? Tener toda una vida laboral haciendo lo que soñó de adolescente. Son privilegios que Dios regala, ¿no? Y nunca quiero perder ese foco, ¿no? De entender que todo es acto y misericordia de Dios, que uno esté donde está en este tiempo. Trabajaste en una publicación muy emblemática en los años 90, que fue Visión Joven, con su director Alejandro Baldovinos y Pablo Bedrosian, casi un ícono de la música cristiana y del periodismo, ¿no? ¿Cómo fue ese momento del periodismo cristiano, una época donde empezaban a aparecer muchas bandas cristianas? ¿Cómo dimensionás que fue toda esa época de Visión Joven? Bueno, ya que seguimos en esta línea y ya que mencionás tan particularmente la revista Visión Joven, que dicho sea de paso, vamos a contarle un poco a la audiencia, fue donde nos conocimos, cuando vos estabas en la banda Lázaro, pero cuando se llamaba Más que Vencedores. Mirá lo que me acuerdo, Hernán, mirá lo que me acuerdo, era Más que Vencedores. Había ido con Guido a la redacción de Visión Joven con un cassette, con un demo, creo que tenía 4 canciones, me parece, y que nos partió la cabeza, ¿te imaginás? Lo único que teníamos de heavy en ese tiempo era Lobos, Boanerges y no sé, alguna banda perdida por ahí que mucho no se conocía. Y de pronto cayeron ustedes y bueno, fue una locura, ¿no? Así que, bueno, la verdad que Visión Joven fue una etapa maravillosa porque fue la que me asentó en los medios de comunicación. Pude conocer muchísimo lo que es el ambiente artístico cristiano. Me hice también conocido, ¿no? A partir de las notas y demás. Entonces como que fui trabando una relación muy linda con toda la parte artística, con las distintas iglesias, la posibilidad de conocer tanta gente, la verdad que es fantástico eso. Y bueno, fue una etapa muy, muy productiva, muy fructífera en mi carrera, porque bueno, fue la que me hizo crecer y donde aprendí la mayoría de las cosas que hoy aplico, ¿no? Cambió mucho todo, por supuesto. Son 30 años de trayectoria en los medios y 30 años en los que pasó de todo. Nosotros somos de esa generación que venimos de lo artesanal, de lo analógico, y de repente nos encontramos con el mundo digital que nos atropelló y tuvimos que aprender todo eso, ¿no? De hecho, hicimos algunos intentos con Ale, que bueno, partió con el Señor hace un par de años ya, y permanece en el recuerdo. Que quisimos hacer un intento de resucitar, de hacer resurgir Visión Joven desde lo digital. Hicimos algunas aventuras ahí, escribiendo algunas notas, pero bueno, quedó ahí, no prosperó. Cada uno ya a esta edad ya es como que tenía su vida apuntada hacia otro lado, entonces fue un lindo intento que, si bien no resultó, tampoco nos arrepentimos, porque la verdad que también hemos hecho un poquito de ruido ahí en el medio, ¿no? Pero sí, realmente, yendo más específicamente a lo que me preguntás sobre sobre cómo dimensiono esa etapa, y yo creo que no la dimensiono, no tomo conciencia a veces de lo que significó, y por un lado mejor que sea así, porque a veces uno, corre el peligro de agrandarse cuando entiende los lugares donde estuvo, los lugares donde transitó, cuando tu nombre empieza a ser mencionado en otros lados, etcétera. Entonces trato de no dimensionarlo, justamente, para contestar específicamente a tu pregunta. Trato de no dimensionarlo, sino de disfrutarlo, de aprovecharlo y de hacer que también sea
beneficioso para otros, ¿no? O sea, que la experiencia de uno, la agenda que uno fue haciendo a lo largo de todos estos años, sea un beneficio en común, ¿no? Para tanta gente con la que uno trabaja y a la que uno sirve. Así que, contestando a tu pregunta, no lo dimensiono para nada, y trato de disfrutarlo así como lo que fue, una etapa muy linda en mi historia periodística. Y escuchamos entonces la entrevista, la primera parte de la entrevista, la que viene es más jugosa, ¿sí? Porque empieza a hablar un poquito, él estuvo muy activo en la parte de la campaña contra el aborto, así que vamos a escuchar un poquito cómo fue su participación, cómo fue también hacer prensa a personalidades cristianas importantes. Tiene una historia muy linda, Damián, lo conozco hace como 30 años, hace un montón que lo conozco, es una persona de bien, así que bueno, esperemos la semana que viene la segunda parte de la entrevista para tener ahí con Damián Sileo. Vamos a escuchar entonces, antes de despedirnos, el mensaje del pastor Ariel Alonso. Si se quieren comunicar con nosotros, ahí Flor nos mandó un saludito, gracias que nos acordamos por su cumple. Nos pueden escribir al 15 55 08 18 10. Sí, estamos en la Iglesia del Redentor, Muratura 757, entre Bolonia y Amberes, en Villa Centenario, Banfield. Así que ahí estamos. Pastor, todo. Bueno, buenas noches. Justo estaba hablando sobre el tema, sobre el aborto, las marchas. Tengo una profesora que teníamos en el seminario bautista, comentó un testimonio. Ella fue a la marcha apoyando por la Dos Vidas, y enfrente había, que separaba, estaban lo del pañuelo verde. Entonces la profe dice: Dios me está diciendo que tengo que cruzar esa baralla. Y ella tenía con el pañuelo celeste en la muñeca. Y entonces la que estaba en ella dice: pero no, ¿cómo vas a ir? No, Dios me está diciendo que tengo que cruzar esa muralla, tengo que ir a donde están los pañuelos verdes. Cuando me cruzo me quería matar, me dice. Y había una chica que me empezó a gritar: vos, que esto, que allá, que ustedes, bum, bum. De repente Dios me dice que le diga: vos fuiste abusada. Y la chica dice, automáticamente, de tanto que le empezó a decir cosas, se cayó y la empezó a mirar y dice: pero Dios te está diciendo que te quiere sanar. Y esta chica agarró, dice que la abrazó y empezó a llorar. Entonces ahí Patricia le dice: ¿te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? Adelante de todos los monios verdes, claro. De toda la chica claro, los pañuelos verdes. Sí, entonces agarró, aceptó a Cristo en ese lugar, le sacó el pañuelo verde y la llevó al lugar donde estaban todos los pañuelos azules, celeste. Y ahí la empezó a ministrar. Y la chica había sido abusada, la chica había pasado un montón de cosas. La chica aceptó a Cristo, dice que lloraba, y ahí la abrazaron entre todos, y después la llevaron, la cuidaron. Y hoy sigue, la chica se sigue congregando. Pero por eso a veces uno dice no, estoy con la vida, no. Vamos, pero también Dios nos lleva a cruzar esa muralla, porque hay gente que también necesita de Cristo. Y porque hay mucha gente que ha pasado un montón de circunstancias, un montón de gente que ha pasado situaciones muy difíciles. Sí. Y creo que ahí es donde Cristo obra. Por eso hoy vamos a hacer un repaso un poco de lo que hablamos el domingo, que hablaba un poco de Éxodo 3 y capítulo 4, 3 y 4, donde Moisés, una vez que se escapa cuando mató al egipcio, y después estuvo como pastor de ovejas, tiene ese encuentro con el Señor. Y en ese encuentro con el Señor, con esa zarza, el Señor le dice: sácate las sandalias, pues estás en el lugar santo. Y vemos que en esa charla que tuvo el Señor con Moisés, como hablamos al principio, tenía que sanar abandono, tenía que sanar su corazón, que estaba endurecido porque estaba en un lugar que no lo quería, además que lo discriminaban. Tenía que sanar su pensamiento, que había matado a una persona. Tenía que sanar su sanidad. Tenía que transformarlo. Y en esa charla, cuando el Señor le dijo: he escuchado el gemido de mi pueblo para ser liberado, Moisés automáticamente, el temor lo paraliza. El temor quedó paralizado diciendo: no, Señor, yo no puedo, no sé hablar, no soy un hombre de mucha palabra, mi boca y esto y lo otro. Empezó a poner peros. Y eso pasa en la vida del cristiano, ¿no? En la vida de la persona en sí, en general.
Cuando Dios nos llama a avanzar. Y esas decisiones que a veces que tenemos que dar el paso adelante, salta esos patrones del pasado. El temor al fracaso. Y ese temor al fracaso donde nosotros nos frenamos y nos quedamos. Esto no es por falta de fe. Porque muchos dicen, no, tienes poca fe, por eso no querés avanzar. No, a veces tenemos fe, pero las circunstancias y lo que vivimos en el pasado nos frenan a tomar la decisión de seguir a Cristo. El temor al fracaso, el temor de decir, no, me voy a equivocar, no, y esto, y dejamos de lado que el poder de Dios divino. Entonces, cuando Jesús habla en Mateo 25, 24 y 25, que habla de los talentos, que le da a uno le da 5, a otro le da 2 y al otro le da 1. Aunque le da 5, multiplica, aunque le da 2, multiplica, pero aunque le da 1, se atemorizó. Señor, tuve temor y lo guardé. Tuve temor con lo que Dios le dio. Lo demás no pasaron diferentes circunstancias, sino fueron, invirtieron y multiplicaron. Pero esta persona, por lo que le había pasado en el pasado, quedó frustrada. Miedo a dar el segundo paso, miedo a que al fracaso. ¿Por qué? Porque se aparecen enseguida, encienden esas luces de los patrones del pasado. Y empezamos a ver la inseguridad de la persona. También pasa cuando el Señor nos llama a dar el segundo paso. ¿Qué le pasó a Moisés? Tenía una inseguridad de identidad. ¿Y cómo era inseguridad de identidad? Y sí fue abandonado. Entonces, a veces cuando nos falta esa seguridad, tratamos de agradar a la gente. Y el Señor dice, no busquen agradar al mundo, busquen agradarme a mí. Entonces a veces buscamos agradar a los demás, dejando de lado nuestros intereses, dejando de lado nuestras vidas, dejando de lado nuestros pensamientos para querer estar pegados al otro. Lo mismo le pasó a Saúl. Cuando el Señor lo mandó a esa gran batalla, batallaron, ganaron, vinieron contentos, y Samuel le dijo, espérame a mí para hacer la ofrenda del Señor. ¿Y qué hizo Saúl? Se atemorizó. Dice Samuel, cuando dice, ¿qué hiciste, Saúl? ¿Por qué hiciste la ofrenda del Señor? Si yo te dije, me tenía que esperar. El pueblo empezó a exigirme y me atemoricé e hice una ofrenda al Señor. Entonces el temor nos hace tomar decisiones equivocadas. Entonces sabemos cómo termina la historia, ¿no? Que Samuel fue y le dijo, el poder de Dios, el Espíritu de Dios no está más sobre vos, no vas a dejar de ser rey de Israel. Heridas no sanadas del pasado, como tuvo que sanar el Señor, esa charla que tuvo Dios con Moisés, ¿no? Sanar las heridas del pasado. Yo no sé hablar, dijo, no sé expresarme, pero si en que te está mandando soy yo, no vas a ir vos. ¿Ves esa vara que tenés? Fíjate lo que hace, y se convirtió en una cobra. No vas vos, voy yo. Y Dios utiliza nuestro lugar más débil para que su gloria se manifieste. Dice, y vos no te hagas problema porque tu hermano Aarón te va a acompañar. Pero tuvo que sanar esas heridas. Y después estaba la culpa. Era un asesino, había matado a un egipcio. Y la culpa a veces también nos lleva a frenarnos. Fíjate esa charla que tuvo el Señor con Moisés, que a veces vemos, se le apareció la zarza, pero una charla muy íntima, y esa misma charla que tenemos que tener nosotros con Dios.
a la hora cuando Dios nos llama a dar un paso más adelante. Esos patrones que se van encendiendo son los patrones que nos van frenando a dar el segundo paso, y nos quedamos en ese lugar, nos quedamos en ese lugar de confort sin querer dar el otro paso, y decimos, igual no estoy preparado para esto, igual no era para mí. ¿Y cómo sabemos si no estás preparado y no era para vos? Si el poder de Dios divino se manifiesta en tu vida. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que lo que hacemos es por nuestra propia fuerza o lo hace el Señor? Cuando el miedo de la culpa, Dios sanó a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo al Señor, me vas a negar 3 veces antes que cante un gallo? Y no lo negó Pedro. ¿Y a dónde volvió Pedro? ¿Se acuerdan? A ser pescador. ¿Volvió a dónde? A su vieja vida. ¿Por qué? Porque la culpa lo condenó y la culpa lo llevó, pero dice el Señor que Él es fiel para perdonar todos nuestros pecados. Y va el Señor de vuelta, ¿a dónde? A buscarlo. El Señor nos invita a su presencia. El Señor no nos obliga, Él te invita a su presencia. ¿Y dónde fue? A buscarlo al mismo lugar donde estaba Pedro. Le dice, muchachos, ¿tienen algo para comer? No, si no hemos pescado nada. Tira la red del lado derecho y vas a ver. Y cuando se dio cuenta Pedro que era Jesús, ¿qué hizo? Se tiró de la barca, corrió, se arrodilló y dijo, Señor, perdóname por haberte negado. Y creo que ese fue el mejor pescado asado que habrá comido Pedro, ¿no? Que el Señor lo hizo. Y el versículo sigue. ¿Y cómo sigue? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué le pregunta el Señor Jesucristo? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Sanó esa culpa. El Señor sana nuestra culpa, el Señor sana nuestro pasado, el Señor sana nuestra inseguridad, nuestros fracasos. Dios sana. Es tiempo de tener esa charla íntima con Dios. Moisés tuvo esa charla íntima en esa zarza. Nosotros tenemos esa charla íntima con el Señor en nuestro lugar, en nuestro aposento, en el lugar donde estemos, en nuestro lugar donde nosotros tengamos ese lugar donde nada nos distrae, donde no hay televisión, donde no hay celular, donde no hay nada. Y esa charla donde Dios empieza a transformar y a restaurar nuestra vida. Es necesario ir a los pies de Cristo, es necesario creer que Él hará conforme a su voluntad. Hoy te invito, en el lugar que estás, en el lugar que estás escuchando la radio, si lo vas a volver a escuchar, entregá tu vida a Cristo Jesús, entregá todo lo que estás, esa mochila, esos patrones que aún se siguen encendiendo a la hora de tomar una decisión en tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y Él hará todas las cosas según a su voluntad, no a la nuestra. Pero tenemos que esperar en Él. Si hoy estás escuchando, lo vas a escuchar y decir, sí, pero mi pasado fue un desastre, donde hubo abuso, donde hubo abandono, donde hubo soledad, donde hubo falta de amor, donde hubo falta de identidad. Cristo te sanará. Cristo es nuestro Padre. Ya empezamos a tener una nueva identidad en Cristo Jesús. Dice que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna, y todo aquel que nosotros creemos en el Señor Jesucristo seremos llamados hijo de Dios, una nueva identidad en Cristo Jesús. Hoy te invito esta noche a que hagas esta oración junto conmigo. Señor, mi Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias, papá, por esta noche, te doy gracias, Señor, por esta radio. Bendice este lugar, Señor, bendice la vida de Fausto, la vida de Hernán, Señor, y bendice la vida de cada persona, cada oyente que está escuchando tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sana su corazón, Señor, sana su mente, Señor, sana, Señor, toda su vida, Señor, Padre, esos patrones que aún se siguen activando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tomamos autoridad y bendecimos a cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, y amén. Gracias, Pastor, por tu palabra. Nos estamos despidiendo ya. Fausto nos cedió unos minutitos más, así que agradecemos a Fausto este tiempo que tenemos en la radio. El próximo jueves a las 21 horas estamos acá de nuevo en el programa La Iglesia del Redentor en FM Fuego 91.9. Chau, que Dios te bendiga. En un establo Él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso Él dio
para acercar su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla, Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada.